Bueno, vamos a empezar haciendo un nudito deslizado. Luego vamos a comenzar a tejer una cadena de base. Esta vez la cadena de base debe ser múltiplo de 4 más 1. Lo que quiere decir que vamos a ir tejiendo cadenitas de 4 en 4. Por ejemplo, acá yo tengo 4 cadenitas. Luego tejemos 4 cadenitas más. 3, 4. Nuevamente 1, 2, 3, 4. Y así vamos a ir tejiendo hasta tener la medida que necesitemos de acuerdo al proyecto que queremos tejer con esta puntada. Entonces, vamos a continuar tejiendo así de 4 en 4. Y cuando lleguemos al final, y ya tengamos la medida que queremos, vamos a agregarle una cadenita más. Entonces, yo para esta muestra les voy a tejer aquí 20 cadenas, que es un múltiplo de 4. Y agregamos una cadenita más para la base. Con eso serían 21 cadenas. Ahora, para iniciar la vuelta número 1, vamos a hacer una cadena más, que no va a contar como punto. Y vamos a ir a la última cadena que hicimos en la base. Y allí vamos a tejer un punto alto. Sacamos por 2 aritos y por 2 aritos. Tomamos lazada, vamos al punto siguiente y de igual forma vamos a tejer punto alto. Y así vamos a tejer toda la vuelta 1 haciendo un punto alto en cada uno de los espacios hasta que lleguemos al final de la cadena. Ya terminamos con la vuelta número 1, una vuelta de puntos altos. Ahora para continuar vamos a hacer una cadenita, vamos a girar el tejido y vamos a tejer puntos bajos en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Comenzamos acá en el primer espacio y tejemos allí punto bajo. En el siguiente igual. En el siguiente nuevamente hacemos punto bajo y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Entonces ya terminamos nuestra vuelta número 2. Acá vamos a sacar nuestro gancho, vamos a dejar este material en pausa. Vamos a insertar un nuevo color, pero lo vamos a insertar desde esta punta. Aquí terminamos la vuelta 2. Vamos a insertar el material desde el lugar donde iniciamos a tejer la vuelta 2. Entonces para eso vamos a hacer un nudo deslizado con el nuevo material y apretamos bien y vamos a darle una lazada en el gancho. Lo vamos a apretar para que no se nos vaya a soltar y vamos a comenzar en el primer espacio. Pasamos una lazada y vamos a pasar por los 2 primeros aritos. Nos van a quedar 2 aritos en el gancho. Tomamos lazada nuevamente. En el mismo espacio vamos a colocar el gancho y pasamos igual solamente por los 2 primeros aritos. Ahora tenemos 3 aritos en el ganchillo, vamos a pasar una lazada por todos los aritos y listo. Esto lo vamos a hacer al inicio y al final de cada vuelta, ya ustedes van a ver. Entonces, después de esta puntada vamos a hacer un puntito, cadena de separación. Tomamos lazada y vamos a contar 1, 2, 3 y en el punto número 4 vamos a tejer otra vez un punto como este. Pasamos por los 2 primeros aritos, tomamos lazada nuevamente en el mismo espacio, pasamos por los 2 primeros aritos y cuando tenemos 3 pasamos por todos los aritos del gancho. Ahora después de este punto vamos a tejer una cadena y en este mismo espacio vamos a tejer otro punto igual. Tomamos lazada, vamos a pasar por ese mismo punto, pasamos por los 2 primeros aritos, igual por los 2 primeros aritos y luego pasamos por todos los aritos. Nos va a quedar una puntada de esta forma, como forma de corazón. Ahora, después de este punto, vamos a tejer una cadena de separación, tomamos lazada y volvemos a saltar 3 espacios. 1, 2, 3. En el cuarto tejemos la misma secuencia. Pasamos por 2 aritos, luego por 2 aritos, luego por los 3 aritos del gancho,
una cadena de separación y en el mismo espacio volvemos a tejer 1, 2 y pasamos por 3 aritos. Luego hacemos una cadena de separación, volvemos a contar 1, 2, 3 y en el espacio número 4 repetimos la misma secuencia. 2, pasamos por los 3 aritos, una cadena de separación y en el mismo espacio volvemos a tejer otro punto igual. Pasamos por los 3 aritos. Entonces, siguiendo esta misma secuencia vamos a continuar hasta llegar al final. Bien, entonces estamos llegando aquí al final. Nos deberían quedar 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer igual que hicimos aquí al inicio, en el último punto. Pasamos por 2 aritos, por 2 aritos y cuando vayamos a cerrar el punto, pasando por los 3 aritos del gancho, vamos a tomar el material anterior. Entonces tomamos aquí, pasamos por ese arito y lo ajustamos bien, tanto el color anterior como el nuevo. Ok, entonces para la vuelta que sigue, si vamos a girar el tejido, comenzamos a tejer con una cadena, giramos y en esta vuelta vamos a tejer en el primer punto, vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a tejer una cadena, tomamos lazada y vamos a tejer tomando los puntos de la vuelta número 2. ¿Recuerdan los puntos bajos que hicimos en la vuelta 2? Tenemos acá entre estos dos 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a tejer en el punto que está en el centro. Tomamos lazada, pasamos por el punto del centro. Vamos a llevar el material hasta arriba y vamos a tejer un punto alto. Ok, nos va a quedar así como nos va a quedar como encapsulados los corazones. Entonces, vamos a tejer ahora una cadenita y en el centro de acá, donde hicimos la cadena de separación, allí vamos a hacer un punto bajo. Saltamos nuevamente con una cadenita y ubicamos el punto del centro de este grupito de 3 y allí tejemos un punto alto. Volvemos a tejer una cadena. Entre los puntos vamos a tejer siempre una cadena. Ahora vamos a tejer en el centro de acá, otra vez un punto bajo, una cadena, ahora un punto alto en la parte de acá abajo. Ahora una cadena, punto bajo acá en el centro y así continuamos hasta llegar al final de la vuelta. Bien, entonces aquí estamos llegando al final. Hicimos punto alto acá abajo, la cadena y vamos a finalizar la vuelta haciendo un punto bajo en este último espacio. Y ahí se pueden notar la forma de los corazones. Ahora la vuelta que sigue la vamos a continuar con este mismo material. Hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto bajo en cada espacio. Como si estuviéramos repitiendo la secuencia de la vuelta 2. Tejemos aquí un punto bajo. Cada cadenita de separación que hicimos en la vuelta anterior cuenta como un punto, entonces en el espacio de la cadena vamos a tejer igual un punto bajo. En el siguiente punto, un punto bajo, siguiente espacio, punto bajo, y así continuamos hasta dar toda la vuelta. Bien, entonces terminamos esta vuelta y ya a partir de acá lo que vamos a hacer es continuar repitiendo la secuencia desde la vuelta número 3. La vuelta 3, 4 y 5, que es la vuelta 3, es la de corazones y siempre la vamos a iniciar del lado contrario donde terminamos la última vuelta de puntos bajos. Entonces, si ustedes quieren continuar tejiendo con este mismo color, deben cortar aquí el material, dejándole una colita de hilo que sea suficiente para esconder la hebra y asegurarnos de que no se nos va a soltar y comenzar nuevamente aquí. Pero este punto también es ideal porque podemos combinar
diferentes colores en cada fila de corazones. Para tejer la base de nuestro monedero, vamos a tejer esta misma secuencia hasta llegar a la vuelta número 11. Y cuando lleguemos a la vuelta 11 vamos a hacer una vuelta de puntos altos, tal como hicimos aquí al inicio del tejido. Una vuelta simple, solo puntos altos. Entonces ahora les voy a decir cuánto mide la base que hice para el monedero y cuántos puntos hice en total. Entonces, así se ve el tejido si combinamos diferentes colores. No sé si notan bien la forma de los corazones, que queda muy, muy bonito. Entonces, acá para mi pieza yo hice 45 cadenas en la base. Recuerden que es múltiplo de 4 más 1. Hice las 11 vueltas y luego la última, como les dije, con puntos altos, tal cual como hicimos en la vuelta 1. Les voy a dar las medidas que tenemos acá. Tenemos 23 centímetros de largo y de acá de ancho o de altura tenemos 9 centímetros. Esas son las medidas que va a tener nuestro estuche o nuestro monedero. Entonces, tenemos esta pieza lista con esas medidas. No se preocupen por estos hilos que quedaron de los lados, eso los vamos a esconder pronto. Entonces, ahora vamos a necesitar 3 piezas más por ahora y son 3 piezas con puntos bajos que vamos a utilizar para hacer las divisiones por dentro de nuestro monedero. La primera pieza que vamos a necesitar va a tener 19 cadenas. Vamos a tejer 19 cadenas, vamos a saltar la última y vamos a tejer 18 puntos bajos. Vamos a hacer un total de 17 vueltas. Y esta primera pieza, tiene 8 centímetros de ancho por 8.5 de altura. Las vamos a trabajar todas igual con puntos bajos, igual en cantidad de vueltas. Todas tienen 17 vueltas, ya que las 17 vueltas son el ancho que tiene de acá a acá nuestra base. Entonces, van a variar un poco en la base de cadenas porque las quiero de diferentes tamaños. Esta tiene 14 cadenas en la base, más una que es la que no cuenta como punto, y tenemos 14 puntos bajos en cada vuelta, igual 17 vueltas. Y esta otra tiene 16 puntos bajos en cada vuelta y 17 vueltas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar el lado revés de los corazones. Si ustedes ven aquí, estamos en el lado derecho. Entonces, por la parte de atrás vamos a colocar nuestra pieza y vamos a colocarlas de esta forma. Primero, la que tiene 18 puntos bajos en cada vuelta con la que tiene 14 puntos bajos en cada vuelta, las vamos a colocar de esta manera. Porque aquí la idea es que nos queden 2 bolsillos. Entonces, estas 2 piecitas las vamos a colocar en uno de los lados. Así, la idea es que lo vamos a unir por todo el borde. Y aquí, como pueden ver, ya nos quedaría un bolsillo aquí y un segundo bolsillo acá. Y la otra piecita va a ser para un solo bolsillo del otro lado. Entonces lo vamos a colocar de esta forma. Y entonces al coserlo nos quedaría un bolsillo de este lado. Entonces, lo que vamos a hacer antes de tomar la costura por todo el borde es esconder todas las hebras para que no nos vayan a molestar cuando estemos haciendo la costura de todo el bordecito. Ya que escondimos todas las hebras, vamos a asegurar las piezas primero con algunos alfileres, puede ser con ganchitos marcadores también. Lo vamos a asegurar como por las orillitas, las orillas, para que ustedes cuando estén tejiendo no se les mueva y no les vaya a quedar una pieza donde no va. Ok, entonces vamos por el otro lado. Allí vamos a colocar las 2 piecitas y de igual forma las aseguramos con alfileres.
Bien, entonces tenemos nuestras piezas aseguradas. Ahora vamos a tejer puntos bajos por todo el borde, asegurando todas las piecitas para que nos queden unidas. Yo voy a tejerlo colocando el gancho desde acá en esta dirección para que los puntos bajos me queden del lado derecho hacia afuera. Pero dependiendo de ustedes cómo quieran que les quede, si ustedes también lo quieren hacer desde este lado, pueden hacerlo y los puntos les van a quedar por fuera por el lado revés. Entonces lo que vamos a hacer es un nudo deslizado y podemos comenzar en cualquier punto. Yo voy a comenzar en esta esquina para explicarles de una vez cómo vamos a trabajar en las esquinas. Acá tenemos una fila de corazones. Vamos a pasar por aquí y por aquí. Acá es donde tenemos 3 piezas, que es la parte que va a quedar más gruesa. Entonces vamos a sacar una lazada y vamos a tejer directamente un punto bajo, que va a ser el primero. Vamos al punto que sigue, pasamos por las 3 piezas y hacemos punto bajo. La vuelta que sigue también es de puntos bajos. Cuando digo vueltas, son las vueltas que tenemos de esta forma. Recuerden que tenemos algunas vueltas con puntos bajos que tienen una altura y unas vueltas que son un poco más altas. Entonces, en esta de puntos bajos, hacemos un punto bajo solamente. Ok. Entonces, en este caso, la vuelta que viene es vuelta de puntos altos aquí. Entonces, en este espacio vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio. Va a ser el mismo espacio para acá, pero en las otras 2 piecitas, puntos bajos. Ok. Ahí tenemos 2 puntos bajos en el mismo espacio y llegamos a la primera esquina. En las esquinas vamos a tejer 3 puntos bajos en el mismo espacio. Entonces tomamos aquí la parte de arriba de este punto bajo y aquí. Hacemos 1 en el mismo espacio, 2 y en el mismo espacio 3. La idea es que no nos quede cuadrada en las esquinas, sino que nos quede como una pequeña curva. Ahí ya la podemos notar. Entonces, en la parte de acá arriba tenemos los puntos derechos. Vamos simplemente a tejer un punto por cada espacio, tomando como siempre las 3 piecitas. Entonces, esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Cuando terminemos aquí de pegar las 3 piecitas, continuamos tejiendo punto bajo en cada espacio, en esta parte de acá donde no hay una pieza adicional, hasta llegar a la siguiente pieza donde vamos a iniciar nuevamente tomando las 2. Así vamos a hacer hasta hacer todo el borde y llegar aquí donde comenzamos. Bien, entonces ya dimos toda la vuelta. Aquí vamos a cerrar haciendo punto deslizado en el primer punto bajo y vamos a hacer otro punto deslizado en el siguiente punto bajo. Vamos a cortar y luego, bueno, con una aguja de lana vamos a esconder las hebras por el lado revés. Entonces, así nos queda por este lado y así nos va a quedar por el otro lado. Miren qué bonito se ve. Aquí ya tenemos nuestros bolsillos y la idea es que este monedero nos quede con esta forma. Así que vamos a tejerle como una tapita en la parte de acá para que pueda cerrar con un botón. Aquí ya tenemos nuestro monedero. Ahora vamos a tejer una pequeña tira de este lado para que lo podamos doblar aquí con un broche. Entonces, si lo queremos de esta manera, lo que vamos a hacer es de este lado vamos a tejer esa tira para formar un broche. Entonces
buscamos el centro del tejido de esta manera y vamos a contar 1 y 2 puntos hacia el lado anterior o hacia el lado derecho. Ahí colocamos una marquita y ahí es donde vamos a comenzar a tejer. Vamos a insertar haciendo un nudo deslizado y en ese espacio donde marcamos vamos a colocar nuestro gancho y vamos a tejer directo un punto bajo. En el siguiente igual y así hasta tener 5 puntos bajos. 5. Entonces, una cadenita, giramos y nos regresamos tejiendo igual 5 puntos bajos, uno en cada espacio, y así vamos a tejer varias vueltas hasta que tenga la medida que necesitamos. Yo ahorita les voy a decir en total cuántas vueltas tendría que hacer, pero la idea es que lo vayamos midiendo y colocando lo que quede más o menos aquí en el primer corazón que tenemos disponible. Bien, entonces acá en total hice 10 vueltas de puntos bajos. Miren cómo queda exactamente encima del primer corazón que está aquí. Y lo que vamos a hacer acá es colocarle un botoncito de este tipo, que son de los que tienen imán. Entonces vamos a colocar una parte aquí y la otra en la parte de acá, para que así podamos cerrar nuestro monedero o estuche. Es como este tipo de botón que yo voy a utilizar tiene estos dos ganchitos. Hay unos que traen unas puntitas para hacer costura, pero este tiene ganchitos y no quiero que se vea por la parte de acá afuera. Entonces yo lo que hice para disimularlo es un cuadrito con 3 puntos bajos, o sea, comenzando con 4 cadenas, 3 puntos bajos, solo 3 vueltitas. Entonces aquí es donde voy a encajar mi botoncito, le aseguro las patitas en la parte de atrás. Y ahora este cuadrito lo que voy a hacer es coserlo por acá, por todo el borde, para que quede bien asegurado, bien apretadito. Del otro lado sí lo vamos a colocar directo porque tenemos varios tejidos aquí y no se va a notar. Bien, entonces ya terminamos de colocar el botoncito, miren cómo queda y lo podemos abrir. Yo le coloqué acá una hoja para que le diera más forma y para que ustedes vean cómo queda. Ya queda listo nuestro monedero, ideal para regalar, para vender. Es ideal porque se lleva muy poco material, queda muy bonito y es un detalle bastante representativo y súper útil. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda dejarme un like, suscribirte al canal activando la campanita si vas a disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, me la dejas saber en los comentarios. Con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.